Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición especial de nuestro informativo. Hoy ponemos la lupa sobre una de las decisiones de seguridad más contundentes de las últimas horas en Ecuador. El anuncio del presidente Daniel Noboa sobre un toque de queda focalizado en 4 provincias clave del país. Una medida que no llega sola, sino acompañada por una nueva fase de operaciones militares y policiales, que según reportes internacionales, contará con apoyo de Estados Unidos. La decisión marca un punto de inflexión en la estrategia de seguridad del gobierno ecuatoriano. No se trata únicamente de restringir la movilidad durante la noche. El mensaje político y operativo es mucho más profundo. El Ejecutivo busca despejar el terreno para una ofensiva contra las estructuras del crimen organizado en territorios considerados corredores neurálgicos del narcotráfico. Reuters informó que la restricción nocturna fue decretada para facilitar operaciones militares contra organizaciones criminales con apoyo de Estados Unidos. Vamos primero con el dato central. En un discurso oficial pronunciado el 2 de marzo, durante la graduación de 328 subtenientes de la policía, Daniel Noboa anunció que desde el 15 de marzo a las 11 de la noche y hasta el 30 de marzo a la medianoche se aplicaría toque de queda en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro. En esa intervención, el mandatario dijo que Ecuador lucharía ese mes junto a sus aliados de la región en operaciones militares y policiales importantes. Ese detalle es clave, porque en el discurso presidencial se habló de aliados regionales, pero en los días posteriores la dimensión internacional del operativo se hizo más explícita. Reuters reportó el 13 de marzo que el toque de queda en esas 4 provincias estaba pensado para facilitar operaciones contra estructuras criminales con apoyo de Estados Unidos. Por su parte, AP señaló que la ofensiva se pondría en marcha con apoyo logístico estadounidense y que las autoridades ecuatorianas buscaban mantener despejadas las vías para movilizar tropas y equipos. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que el gobierno no está presentando el toque de queda como una medida aislada de control civil, sino como una pieza táctica dentro de una campaña más amplia. La lógica oficial es sencilla: menos circulación nocturna, menos riesgo para civiles, más margen de maniobra para las fuerzas de seguridad y mayor capacidad de ejecutar golpes contra redes criminales sin interferencias en zonas especialmente sensibles. AP incluso recogió la frase del ministro del Interior, John Reinberg, cuando dijo que no querían víctimas colaterales de los ataques que estaban por lanzar. Ahora bien, ¿por qué esas provincias? Porque Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro son áreas especialmente estratégicas para la economía criminal. Reuters las describió como rutas principales del narcotráfico en Ecuador. Son territorios donde confluyen puertos, carreteras, bodegas, zonas de salida y nodos logísticos que conectan la producción y el tránsito de droga con mercados internacionales. Controlar estos puntos significa golpear la capacidad operativa y financiera de las organizaciones. Este anuncio también debe entenderse dentro de una narrativa política que Noboa ha sostenido desde hace tiempo: la idea de una guerra interna contra el crimen organizado. En su discurso del 2 de marzo, el presidente sostuvo que el país libra una guerra interna contra un enemigo que usa la violencia como moneda de cambio y prometió continuar la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. No fue un mensaje ambiguo ni diplomático. Fue una declaración frontal, con lenguaje de confrontación total. Y esa línea dura no se queda solo en palabras. Reuters informó que a inicios de marzo ya habían comenzado operaciones militares conjuntas entre Ecuador y Estados Unidos. En ese contexto, una misión reciente cerca de la frontera con Colombia
derivó en la destrucción de un campamento de narcotráfico. Según Reuters, el sitio estaba vinculado a los llamados Comandos de la Frontera, una facción disidente de las FARC, y tenía capacidad para albergar a unas 50 personas. Aquí aparece otro elemento que eleva el peso geopolítico de esta historia. El 11 de marzo, Reuters reportó que Estados Unidos abrió su primera oficina del FBI en Ecuador. La embajada estadounidense explicó que la oficina trabajará con autoridades ecuatorianas para combatir tráfico de drogas y armas, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, el ministro del Interior indicó que ahora habrá agentes del FBI de manera permanente en el país, colaborando con una unidad especializada de la Policía Nacional. En otras palabras, no estamos viendo solo una coincidencia temporal entre el toque de queda y la cooperación con Washington. Lo que emerge es una arquitectura de seguridad cada vez más integrada entre Ecuador y Estados Unidos. Operaciones conjuntas, respaldo logístico, presencia institucional permanente del FBI y una narrativa compartida de combate a redes criminales transnacionales. Todo eso convierte a este toque de queda en algo más que una medida de orden público. Lo vuelve parte de una estrategia binacional de presión operativa. Por supuesto, una decisión de esta magnitud también abre interrogantes. La primera pregunta es si el toque de queda logrará realmente debilitar a las mafias, o si solo ofrecerá una ventana táctica temporal. La segunda es cuánto durará esta fase, y si el gobierno intentará profundizar aún más la cooperación militar extranjera. Y la tercera, quizá la más delicada, es qué costo institucional y social tendrá sostener una política de seguridad basada en estados de excepción, restricciones de movilidad y despliegue militar permanente. Desde el punto de vista del gobierno, la apuesta es clara. Noboa busca enviar varios mensajes al mismo tiempo. Uno hacia adentro. El Estado no está replegado, sino que va a disputar el territorio. Otro hacia las bandas criminales. La ofensiva no será únicamente policial, sino también militar y con respaldo internacional. Y un tercero hacia la comunidad internacional, especialmente hacia Washington. Ecuador quiere ser visto como un socio activo en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Ese mensaje se fortalece con la apertura de la oficina del FBI y con la cooperación anunciada. También hay un componente de opinión pública. En un país sacudido por asesinatos, atentados, extorsiones, masacres carcelarias y expansión de economías criminales, un sector importante de la ciudadanía demanda respuestas duras e inmediatas. Noboa parece leer ese clima con precisión. En su discurso, resaltó que la gente quería un gobierno fuerte, que respalde a las Fuerzas Armadas y a la policía y que no tenga piedad con los criminales. Esa frase resume el espíritu político de la medida. Pero entre el anuncio y los resultados, hay una distancia que solo el tiempo puede cerrar. Un toque de queda puede reducir circulación, facilitar allanamientos, permitir desplazamientos tácticos y minimizar el riesgo de civiles en medio de una ofensiva. Sin embargo, por sí solo, no desmonta la estructura financiera, logística y corruptora del crimen organizado. Para que tenga impacto real, la ofensiva deberá venir acompañada de inteligencia sostenida, investigación patrimonial, control portuario, depuración institucional y judicialización efectiva. En ese sentido, la presencia del FBI podría ser uno de los factores más relevantes de este nuevo escenario. No tanto por su valor simbólico, sino por lo que implica en términos de capacidad de investigación. Tráfico de armas, lavado de activos, financiamiento de redes ilícitas y conexiones internacionales son frentes donde la cooperación técnica puede ser decisiva. Si esa oficina se traduce en casos concretos, capturas de alto valor e identificación de flujos financieros,
el gobierno podrá mostrar que esta fase no fue solo un golpe de efecto político. Ahora, pongamos atención a un matiz importante para no distorsionar los hechos. Lo verificado hasta este momento no indica que Estados Unidos imponga el toque de queda ni que administre la seguridad en Ecuador. Lo que sí está reportado es que el gobierno ecuatoriano decretó la restricción y que ésta servirá para facilitar operaciones propias con apoyo estadounidense. Es decir, el mando político sigue siendo ecuatoriano, mientras la cooperación con Washington funciona como soporte operativo, logístico e investigativo. Y ese matiz es crucial, porque el debate público puede deformarse rápidamente. Habrá quienes presenten la medida como una entrega de soberanía. Otros la verán como una respuesta realista ante un problema que superó la capacidad ordinaria del Estado. Lo cierto es que, a juzgar por la información disponible, Noboa está intentando combinar autoridad interna con cooperación internacional, bajo la premisa de que las bandas que operan en Ecuador forman parte de circuitos regionales e internacionales más amplios. En la práctica, las noches entre el 15 y el 30 de marzo serán una prueba. Las carreteras vacías, la reducción de movilidad y el despliegue en zonas críticas servirán para medir si el Estado logra tomar la iniciativa en territorios donde durante demasiado tiempo la violencia y el miedo impusieron las reglas. Si el operativo genera golpes visibles a la infraestructura criminal, el gobierno sumará capital político. Si en cambio los resultados son difusos o temporales, crecerán las dudas sobre la eficacia de estas medidas excepcionales. Otro punto a vigilar será la comunicación oficial. Cuando un gobierno adopta una medida tan severa, no basta con anunciarla. Necesita explicar objetivos, alcances, resultados y límites. La ciudadanía querrá saber qué se decomisó, a quién se capturó, qué rutas se afectaron, qué grupos fueron golpeados y cuánto de esa cooperación con Estados Unidos fue determinante. En seguridad, el silencio operativo puede ser necesario, pero el vacío político suele ser costoso. Así llegamos al corazón de esta noticia. Daniel Noboa no solo anunció un toque de queda. Anunció el arranque visible de una nueva fase de confrontación contra el crimen organizado, en territorios de alta sensibilidad y con apoyo externo. El movimiento combina simbolismo, control territorial, cooperación internacional y mensaje de mano dura. Es una jugada de alto riesgo, pero también de alta rentabilidad política si consigue resultados concretos. En resumen, Ecuador entra en días decisivos. El toque de queda en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro busca abrir paso a operaciones militares y policiales en una fase intensificada de combate al crimen. Noboa habló de aliados regionales. Reuters y AP identificaron respaldo de Estados Unidos y la apertura de la primera oficina del FBI en Quito confirma que la cooperación bilateral en seguridad está entrando en otro nivel. El desafío ahora será demostrar que esta alianza y estas restricciones producen algo más que titulares, producen seguridad real. Y con esto cerramos nuestro informe especial. La pregunta queda sobre la mesa. ¿Será este el inicio de una ofensiva capaz de recuperar el control del territorio o apenas una tregua táctica en una guerra más larga y compleja? Lo cierto es que el reloj ya corre. Las provincias señaladas ya están en la mira, y Ecuador se prepara para una operación que mezcla poder interno, presión militar y cooperación directa con Washington. Seguiremos atentos a cada movimiento, a cada resultado y a cada señal que surja de esta nueva fase. Muy buenas noches.